Siendo las 10 en punto de la mañana, vamos a dar inicio con nuestro taller de elaboración de reportes preliminares de residencia profesional. Eh, en este taller vamos a dar pautas importantes para que ustedes puedan realizar, estudiantes, sus reportes preliminares de residencia profesional para poder iniciar su proceso de apertura de el proceso de residencia profesional en la División de Estudios Profesionales. Una parte del proceso de apertura corresponde al Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, y la finalidad de este taller es precisamente para que ustedes puedan llevar a cabo de manera exitosa todo el proceso que corresponde a este departamento académico. Esta reunión está organizada por la Academia de Ingeniería Petrolera, precisamente para ustedes, estudiantes que pertenecen a las carreras de Ingeniería Petrolera presencial y también en su modalidad mixta. Vamos a dar inicio entonces con nuestro taller de elaboración de reportes preliminares. En este, el primer punto que vamos a ver antes de iniciar con el taller en sí es el proceso como tal de la validación del reporte preliminar de residencia profesional. Este proceso de validación se realiza en el departamento académico, y aquí mostramos en el esquema el proceso como se realiza en, en circunstancias normales, dentro de lo que eran las clases y los procesos presenciales, cuando podíamos asistir a la institución, al tecnológico, y podíamos llevar nuestros documentos y recibir firmas y sellos en los mismos. La intención es que se platique un poco de la variación que va a haber en este proceso, eh, la adaptación que se va a realizar, dado que por las instrucciones de la Secretaría de Salud, toda actividad institucional de nivel educativo está suspendida hasta que se presente el semáforo verde. Por lo tanto, todas nuestras actividades y todos nuestros procesos académicos deberán realizarse a distancia. Entonces, aquí vamos a platicar precisamente de cómo son las etapas en su forma presencial y cómo se realizarían en este proceso que nos va a tocar de manera remota a través de correo electrónico. Aquí podemos ver la imagen ampliada. Entonces, el proceso inicia dentro del departamento académico para el proceso de validación con la entrega del borrador del reporte preliminar en el departamento académico. En este caso corresponde al Departamento de Ciencias de la Tierra. Ustedes, como estudiantes, van a generar en el SRP, que es el Sistema de Residencias Profesionales, después de haber hecho la captura de su reporte preliminar, van a generar un archivo, un documento que ya viene con su formato, y este documento es el que ustedes van a entregar al departamento académico. En el procedimiento se indica que se entrega una copia del borrador al departamento académico en físico. En este caso no lo vamos a hacer de esta manera, sino que se va a entregar de manera electrónica, enviándolo al correo electrónico de el Departamento de Ciencias de la Tierra. Se les va a proporcionar el correo para que ustedes puedan hacer este envío a través del equipo de Teams en el cual ustedes están agregados en este momento. Por ahí se les va a notificar cualquier situación, cualquier circunstancia que pudiera presentarse, y para que ustedes estén enterados. Maestro Edgar, ¿tiene alguna pregunta, maestro Edgar? Hola, ¿qué tal? Solo para preguntar, es que no puedo ver el contenido. No sé si soy el único o es general. Yo estoy describiendo los puntos, o sea, este diagrama, solamente los que están desde su celular no van a poder apreciarlo,
Los que estén desde la computadora podrán apreciarlo un poco más. De todas maneras, yo voy diciendo los pasos del procedimiento conforme voy avanzando en el diagrama. Ah, ok. Eh, Sí, estoy en la computadora, pero bueno, de todas formas te escucho atentamente. Gracias. Maestra Araceli, No se ve nada en la computadora igual. Nada más dice que no se puede mostrar el contenido. Yo sí lo puedo ver, maestra. Yo sí lo estoy viendo. Es un cuadro que dice validación de reporte preliminar de residencia profesional. Igual, en lo eh, personal estoy en mi celular y sí lo puedo ver. Validación del reporte preliminar. Sí. A veces ok. es el internet, maestra, que no carga. Puede ser un problema en su Sí, computadora, maestra. mismo caso, yo sí Es, lo puedo ver sin problema. Eh, bueno, no sé si, bueno, para continuar, antes de continuar, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Sí, maestra Araceli, ya pude visualizar eso. Lo que hice fue que le di en el diagrama donde está la foto donde está el video del ingeniero Lorenzo y luego otra vez le volví a dar en la imagen y ya me aparece todo completo, como que se reinicia y se carga. Si lo gusta intentar para que pueda ver la imagen, sería todo. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos. Vamos a dar un pequeño repaso de de esta etapa del proceso. Y en esta etapa del proceso mencionábamos que ustedes como estudiantes van a generar su reporte preliminar del sistema de residencias profesionales. En circunstancias normales se imprimiría, pero en esta ocasión lo vamos a hacer enviado a través del correo del departamento académico que se les va a proporcionar a través de este canal, a través de este medio del grupo de Teams que vamos a gestionar como departamento académico. El siguiente paso, de acuerdo al procedimiento, es que ustedes como estudiantes en el SRB van a estar al pendiente de a quién se les va a asignar como su asesor interno y van a acudir con él o con ella para la revisión de su reporte preliminar. Aquí ya empieza lo que es la etapa de revisión y que se combina junto con una segunda etapa de revisión donde si se les asigna otro docente aparte de su asesor interno para hacer la revisión, este, tienen que atender las observaciones que ambos profesores, o en el caso de que fueran tres, de que los tres profesores hagan, hasta que todos den por validado o por enterado que el reporte preliminar que ustedes elaboraron está de manera correcta. En el caso de nosotros, en el caso de la Academia de Ingeniería Petrolera, vamos a hacer el procedimiento de la siguiente manera. Van a haber dos procesos de revisión, un proceso de revisión de estructura del reporte preliminar, que va a consistir en revisar que cada uno de los puntos que ustedes tienen en su reporte preliminar esté redactado de manera correcta. O sea, que de acuerdo a lo que vamos a ver hoy en la guía, tenga el mismo enfoque de redacción y de estructura del texto. Entonces, esta va a ser la primera revisión. Ya hay un grupo de profesores designado para esta revisión. Esta revisión, o más bien los profesores que hagan esta revisión todavía no van a ser asignados como sus asesores, porque todavía se está realizando una revisión de forma, una revisión de texto como tal. Después de eso va a haber una segunda revisión en la cual ya se les va a revisar la información técnica que ustedes tengan en su reporte preliminar y esa sí va a ser hecha por el asesor interno y esa va a ser la validación final. Una vez que el asesor interno vea que el contenido técnico de su reporte preliminar sea correcto, entonces él va a hacer ya la segunda validación y la que se va a tomar como la validación final de su reporte preliminar en el caso particular. Otros departamentos académicos harán el procedimiento
de acuerdo a como ellos establezcan. Al menos en nuestro departamento se realizará de esa manera. Va a haber una revisión inicial por profesores que se van a encargar de revisar la forma y posteriormente el que sea su asesor, asignado como su asesor interno, va a ser el que haga la revisión de fondo, la revisión técnica. Una vez que ustedes han pasado las dos revisiones y que ya está, y ya el reporte preliminar ha sido validado para su autorización, el siguiente paso va a consistir en que ustedes, bueno, aquí menciona el procedimiento íntegro, que ustedes van a recabar el visto bueno de los revisores y el sello del departamento de su carrera y entregar los formatos de autorización al mismo departamento. En este caso, ya ustedes no van a recabar estas firmas a través del proceso adaptado para, para ustedes, dado que el proceso ya va a ser por medios electrónicos. Ustedes lo único que van a hacer es, una vez que ya esté autorizado su proyecto electrónico, la autorización se las va a notificar se la van a notificar más bien sus revisores por correo electrónico. Ustedes lo que van a hacer es enviar sus formatos de autorización al departamento académico. Todavía esta parte no ha sido definida de manera precisa, pero en cuanto sea definido del medio en el cual ustedes van a enviar sus formatos de autorización, se les va a hacer notificar también a través del canal de comunicación que tenemos en este equipo de Teams. Y las firmas ustedes no las van a recolectar, el departamento académico se va a encargar de recolectar las firmas de los formatos de autorización, ya que estos se van a hacer, al parecer, por firmas electrónicas. Entonces, para que ustedes en esa parte no se preocupen, el procedimiento va a ser de esa manera. Una vez que ya los formatos van a estar firmados, el siguiente paso es que el departamento académico tramite la firma de los formatos de autorización y los envíe a la coordinación de división de estudios profesionales de la carrera de ingeniería petrolera. Si ustedes observan en la parte de abajo de este recuadro aparece una fecha. Esta fecha ya fue estipulada en el calendario para estudiantes. Lo que quiere decir que este proceso ya debe estar concluido para el 25 de septiembre del 2020. Es muy importante que tengan presente que esa fecha es dentro de un mes. Y si ustedes no han iniciado a hacer el borrador de su reporte preliminar, técnicamente ya se les está metiendo el tiempo, o se les está viniendo el tiempo encima. Porque si ustedes todavía van a elaborar el reporte preliminar y todavía va a pasar por autorización y va a pasar por la revisión del profesor que va a revisar de forma y el que va a revisar como asesor interno la parte técnica, los días van a seguir corriendo y ustedes tienen que terminar este proceso antes del 25 de septiembre del 2020. Entonces, la intención de ver este diagrama también es que ustedes tengan presente que a partir del día de hoy, tienen ustedes menos de un mes para poder hacer todo este procedimiento. Claro, también la intención de este taller es para que ustedes visualicen y no tengan problemas para hacer la captura de su reporte preliminar. Continuando con el procedimiento, una vez que los formatos de autorización son enviados a División de Estudios Profesionales a través de la coordinación va a recibir los formatos de autorización y va a solicitarles a ustedes que abran el expediente de residencia profesional. Y ustedes harán la entrega de documentos y van a recibir su formato de autorización ya validado. Esta etapa, hasta donde el día de ayer el ingeniero Javier Romero nos comentaba en el departamento académico, creo que se va a hacer a través de un expediente electrónico. Entonces hay que estar al pendiente de ese proceso también por parte de División de Estudios Profesionales para ver la forma en la que se va a realizar la apertura de ese expediente. Como tal, el procedimiento con el departamento académico termina en este paso, donde ustedes ya deben de haber terminado el 25 de septiembre. El siguiente paso, que es la apertura del expediente, ese se realiza en División de Estudios Profesionales. De todas maneras, si alguna información nosotros estamos al tanto, se las haremos llegar también a través de este equipo de Teams. Entonces, después de haber revisado este proceso de validación, vamos a ver
a lo que nos conectamos en esta reunión, que es precisamente para revisar la estructura del reporte preliminar. De acuerdo con los lineamientos académico-administrativos del Tecnológico Nacional de México, al cual pertenecemos, en el reporte preliminar de residencia profesional nos establece que deben de venir los siguientes elementos. El primero es el nombre del proyecto, el segundo es el objetivo general, el tercero es la delimitación, después vendrán los objetivos específicos, posteriormente la justificación, acompañado del cronograma preliminar de actividades, la descripción detallada de cada una de las actividades, el lugar donde se realizará el proyecto y la información sobre la empresa, organismo o dependencia para la cual se desarrolla el proyecto. De estos puntos, los que vamos a ver en nuestro taller van a ser únicamente los primeros 5 junto con la descripción de las actividades. Son los que vamos a nosotros visualizar en nuestro taller. El cronograma preliminar de actividades se programa directamente en el SRP, de acuerdo al plan que ustedes tengan con la empresa en la cual ustedes vayan a dar la residencia. Y los datos de la empresa y el organismo pues van a ser proporcionados por el mismo. Entonces no necesitan visualizar la forma en la que se tenga que capturar esa información, porque esa información tal cual le proporciona la empresa, ustedes la capturan en su reporte preliminar. Pero lo que sí es importante son los otros elementos que ya mencionamos: nombre del proyecto, objetivo general, su delimitación, los objetivos específicos, la justificación y la descripción de las actividades. Toda esta información que vamos a proporcionar en este material o en esta sesión viene de la guía para la elaboración del reporte preliminar de residencia profesional. Este documento fue generado aquí internamente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa por todos los profesores que participan en el proceso y fue elaborado precisamente para que ustedes pudieran guiarse en la elaboración de estos mismos reportes preliminares y para que no tuvieran problemas y pudieran agilizar más el proceso de autorización de su reporte preliminar para hacer los demás trámites correspondientes. Se presenta este documento como una guía de formulación y estructuración del reporte preliminar. Y es importante que destaquemos las siguientes cosas. No es de aplicación estricta u obligatoria. Lo que sí es estricto y obligatorio es que contenga los elementos que se mencionan de acuerdo al lineamiento de procedimientos académico-administrativos. Lo que no es obligatorio es que tenga fija y ordenadamente la estructura. Se recomienda que tenga todos esos elementos porque son los que van a ayudar a dar claridad a nuestro proyecto de residencia profesional. Pero si por alguna razón no se cuenta con información para rellenar alguno de los rubros que son secundarios, no significa que porque ustedes no pueden rellenar ese espacio ya no se les va a autorizar su proyecto. Lo ideal sería que ustedes hicieran el esfuerzo para conseguir toda la información que se les solicita, pero si en algún momento o en alguna circunstancia hubiera algún punto que ustedes no pudieran obtener o alcanzar dentro de lo que se marca aquí en la guía, no significa que no se les va a poder dar seguimiento o que se va a estancar su proceso. Ya sería cuestión de checarlo con los revisores asignados, si se puede omitir o si se puede colocar alguna otra información en su lugar. El siguiente punto a observar es que el alcance y el contenido del reporte preliminar lo van a definir ustedes con los docentes que hayan sido asignados como sus revisores durante las asesorías que ustedes realicen. Esas asesorías se van a generar ya sea a través de esta plataforma Teams o a través de medios electrónicos, de WhatsApp, puede ser correo electrónico o algún otro medio que ustedes convengan con su revisor. Y ahí es donde en este proceso ustedes van a definir junto con ellos los alcances del proyecto de acuerdo a lo que ustedes ya tienen pensado en su empresa, o más bien lo que la empresa tiene pensado que ustedes desarrollen y lo que el profesor sugiera para poder realizar su proyecto de residencia profesional. Y tercero y último y muy importante,
todos los reportes preliminares de residencia profesional son analizados y evaluados por la academia. O sea, las propuestas que ustedes traen a revisión aquí en la Academia de Ingeniería Petrolera para autorización de su proyecto de residencia profesional son evaluados por cada uno de los integrantes de la misma, que correspondan al perfil de egreso de los estudiantes, en este caso de la carrera de Ingeniería Petrolera. Si algún proyecto no se alinea con el perfil de egreso, la academia lo puede evaluar, puede analizarlo y puede sugerir que el proyecto sea rechazado. Pero la decisión no la toman los integrantes de la academia. La decisión de autorizar o de rechazar un proyecto de residencia profesional, o en este caso un reporte preliminar, la realiza el departamento académico, no la realizan los profesores. Así que hay que tener mucho cuidado, estudiantes. Si algún profesor les dice que su proyecto ya está bien, pero no ha sido autorizado por el departamento académico, todavía no tienen la certeza de que vaya a ser autorizado. Pueden llevarse la sorpresa de que por alguna razón el proyecto sea rechazado. Entonces, den por hecho que su proyecto o su reporte preliminar ha sido autorizado completamente hasta que el departamento académico les notifique que realmente así ha sido. De la misma manera, ningún profesor puede rechazarles su reporte preliminar sin el consentimiento del departamento académico. El departamento académico es el único facultado para decir si un reporte preliminar es aceptado o rechazado. Todo lo demás que comenta la academia es como sugerencia y como pauta para que el departamento académico tome su decisión. Entonces, continuamos y vamos a iniciar con los elementos que forman el reporte preliminar de residencia profesional. El primer elemento es el nombre del proyecto. ¿Cómo construimos nosotros el nombre del proyecto? Lo podemos construir con la estructura que se muestra ahí en pantalla. ¿Qué queremos lograr en el proyecto de residencia profesional y dónde lo vamos a realizar? Aquí el nombre del proyecto debe ser muy claro, debe indicar con precisión y debe ser muy atractivo y debe indicar lo que se pretende lograr y dónde lo pretenden hacer. Si ustedes desean hacerlo, también pueden añadir el cuándo se realizará. Si el proyecto se realiza por etapas, sería conveniente que ustedes mencionen la etapa que ustedes van a realizar. Pero sí debe contar por lo menos con estas 4 características. Debe ser claro, debe ser preciso, debe ser coherente y debe ser atractivo. Atractivo en el sentido de que para la persona que esté leyendo este proyecto de residencia profesional, que cuando ustedes terminen van a generar su reporte final, pueda ser de manera que impacte al lector de su informe final de residencia profesional. Pero la importancia radica más en que quede claro y preciso y que haya coherencia en la estructura de la oración que conforma el nombre de nuestro proyecto. Aquí podemos ver 2 ejemplos donde podemos visualizar y podemos distinguir las partes que conforman ese nombre del proyecto. El primer ejemplo es un proyecto de residencia que tiene por nombre Estudio Ergonómico de los Puestos de Trabajo en la Empresa Constructores y Proveedores SADCB para el diseño de una propuesta. Entonces, lo que se pretende lograr, el qué está definido por estudio ergonómico de los puestos de trabajo. Eso es lo que se va a realizar a grandes rasgos dentro del proyecto de residencia profesional. Y ahí queda establecido de manera clara el qué es lo que pretende hacer el proyecto o lo que se pretende hacer en el proyecto. Y ya la ubicación específica, que puede ser un lugar geográfico o un puesto o un área organizacional de la empresa, se menciona posteriormente dentro de la empresa Constructores y Proveedores SADCB para el diseño de una propuesta. Esta parte pues ya es adicional y menciona que, bueno, posteriormente va a haber un diseño de una propuesta de acuerdo a la información que se obtenga del estudio ergonómico. El ejemplo número 2 nos dice que lo que pretende lograr
es la evaluación de un producto químico mejorador de flujo. Y el lugar geográfico u organizacional del proyecto está definido en los pozos del terciario del activo de producción Samaria Luna de Pemex, exploración y producción. Entonces, nuevamente, una vez definido el qué y el dónde, el título del proyecto del ejemplo 2 quedaría como la evaluación del producto químico mejorador de flujo en pozos del terciario del activo de producción Samaria Luna de Pemex, exploración y producción. Ese sería el título del proyecto. El segundo elemento de nuestro reporte preliminar es el objetivo general. El objetivo general debe mencionar qué es lo que se pretende lograr y para qué se pretende lograr lo que se va a desarrollar en el proyecto. Entonces, el objetivo general debe ser un panorama más ampliado de lo que el título del proyecto nos especifica. Nuevamente debe contener el qué, el para qué y el dónde se realiza. Nuestro objetivo general tiene como finalidad informar rápidamente de cuáles son los aspectos esenciales de ese proyecto que ustedes están proponiendo, cuáles son sus límites y mirar hacia dónde se va a desarrollar. Se debe redactar con términos científicos, tecnológicos y debe tener suficiente claridad para no provocar confusiones o interpretaciones equivocadas en aquellos que lo leen. Principalmente y esencialmente, el objetivo general está definido en un enunciado que empieza con un verbo en infinitivo, o sea, un verbo que termina en ar, ir. ¿No? Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se debe redactar el objetivo general. Recuerden que debe estar dividido en tres partes, en el qué, en el para qué y el dónde. Entonces, el primer ejemplo de objetivo general menciona, como decíamos, en el qué debe dividirse en el verbo en infinitivo con el cual inicia el objetivo general y el qué es lo que está realizando ese verbo en infinitivo. En el ejemplo 1, nuestro verbo en infinitivo es el verbo diseñar. Y aquí del verbo en infinitivo parten las preguntas. ¿Qué es lo que quiero diseñar? Pues de acuerdo al ejemplo 1, lo que quiero diseñar es un sistema informático distribuido. La siguiente pregunta es, ¿para qué quiero diseñar ese sistema informático distribuido? Y la respuesta a esa pregunta es para registrar las incidencias de accidentes, analizar sus causas y determinar su impacto en la productividad. Y por último es, ¿en dónde se va a realizar ese objetivo general? ¿Dónde voy a diseñar mi sistema informático distribuido? En el área de producción de la empresa Charricos S.A.D.C.B. Entonces, así estructuramos nosotros nuestro objetivo general. Si miramos el ejemplo 2, tiene exactamente la misma estructura. Establece el verbo de la acción principal que se va a realizar en el proyecto, que menciona aquí que es elaborar. ¿Qué voy a elaborar? Un sistema de control de crédito y cobranza a los clientes. ¿Para qué voy a elaborar ese sistema de control? Para reducir la cartera vencida. ¿Y dónde lo voy a elaborar? En la empresa comercializadora del sureste S.A.D.C.B. Nuestro tercer elemento es la delimitación de nuestro proyecto. En él vamos a plasmar el entorno y el alcance que va a tener el proyecto que nosotros proponemos para que sea autorizado como proyecto de residencia profesional. El objetivo que persigue la delimitación es poder describir con un entendimiento claro cuáles son las necesidades del proyecto y el ambiente donde se va a desarrollar. Esta delimitación va a mencionar cuáles son todos los factores que están relacionados con el proyecto, el alcance, quiénes son los que van a intervenir dentro de este proyecto, cuáles son las relaciones que tienen entre sí estos actores y cuáles son los factores importantes, decisivos, que pueden provocar que nuestro proyecto alcance su objetivo o no lo haga. Y también en la delimitación ustedes van a establecer cuáles son los conceptos esenciales que
se requieren para poder comprender a detalle todo lo que al proyecto se refiere. Esta delimitación está dividida en 6 partes. La primera parte está definida por el significado de los elementos, de los términos, palabras, conceptos, abreviaturas que se utilizan en el proyecto y que puedan ser desconocidos porque son de carácter técnico por otras personas o que sean abreviaturas o siglas que se pueden utilizar dentro de otro ámbito y puedan tener un significado diferente para evitar las ambigüedades. Antes de continuar en esta parte, hay que aclarar algo. Esta delimitación aquí la estamos viendo por elementos. Van a ser 6 elementos que se van a redactar de la delimitación. Pero en el momento en el que ustedes lo capturan, esta delimitación va a ir en un solo párrafo continuo. No podemos poner subdivisiones, no podemos poner listas numeradas. Se coloca de manera continua en un solo párrafo. Entonces, yo aquí puedo poner, en este caso, en el ejemplo 1, que menciona que uno de los elementos esenciales, de los conceptos esenciales, es QHSE, que significa Quality, Health, Safety and Environment, o sea, calidad, salud, seguridad y ambiente. Y el otro concepto esencial que se utiliza dentro de ese proyecto es el EPP, que es el equipo de protección personal. Al momento de redactarlo no lo van a colocar de esa manera, QHSE por separado y EPP por separado, sino van a describir en la siguiente propuesta de proyecto, bueno, en este proyecto preliminar se utilizarán los siguientes conceptos, 2 puntos y de seguido empiezan a poner los conceptos y su descripción o su significado. En este caso, el primero es QHSE, que quiere decir Quality, Health, Safety and Environment por sus siglas en inglés, o sea, calidad, salud, seguridad y ambiente. El segundo concepto a utilizar es EPP, que corresponde en su significado al equipo de protección personal, y así sucesivamente. No los ponemos en listados, sino en un texto en prosa. En el segundo ejemplo podemos ver que hace referencia a una norma. En este caso, cuando nosotros trabajamos con normas, con lineamientos, con reglamentos, tenemos que mencionar el carácter de ese reglamento. En este caso, en el proyecto se hace referencia a la NOM 030 STPS 2008, pero solamente los que están familiarizados con esa NOM pues van a saber en qué consiste. Recuerden que el proyecto de residencia, al final, en el reporte final, ustedes lo tienen que dirigir como si fuera un documento que va a estar disponible para cualquier persona. Y todas esas personas deben de poder estar en contexto con lo que ustedes redactan. Por lo tanto, hay que especificar cuál es el asunto que trata la NOM 030 STPS 2008. En este caso, es la norma mexicana de servicios preventivos de salud, de seguridad, y salud en el trabajo, que establece funciones y actividades. El segundo elemento de la delimitación es describir brevemente las etapas del proyecto, indicando los tiempos de realización y alcances de cada uno. Cuando hablamos de tiempos de realización, hablamos de tiempos estimados, no son tiempos estrictamente definidos. Ahorita vamos a ver en los ejemplos cómo se debe escribir esto. Pero sí es importante que del proyecto que yo estoy proponiendo para residencia profesional, pueda yo identificar en qué parte se va a subdividir, en qué etapas se va a subdividir, si esas etapas se pueden realizar simultáneamente, si tengo que terminar una etapa para poder continuar con la otra, porque de eso va a depender mucho la claridad que nosotros establezcamos más adelante en los objetivos específicos. Y vamos a ver el primer ejemplo que dice que se establece que el tiempo de realización del proyecto será de 5 meses. El tiempo total que establece aquí son 5 meses, de los cuales los primeros 2 meses van a ser para la evaluación de residuos generados dentro de la planta y 3 meses para el desarrollo y conclusión del proyecto. Entonces, esos 5 meses que ya están establecidos al principio del párrafo se subdividen en 2 meses para una etapa y 3 meses para la otra. En el ejemplo número 2
podemos ver que las actividades que comprende el proyecto del ejemplo 2 está el análisis de la situación de la empresa, que va a realizarse en 2 semanas, la revisión de la normatividad, que se realizará en 4 semanas, la generación de actividades y su calendarización, que está estimada para 2 semanas, el desarrollo del programa integral de seguridad e higiene, que está desarrollado para 8 semanas. Para hacer un total de 16 semanas que conforma el proyecto preliminar. Entonces, ustedes pueden decidir la unidad de tiempo si lo quieren hacer por días, por semanas o por meses para establecer la duración de cada una de las etapas del proyecto que están plasmando en su reporte preliminar. También, como tercer elemento en la delimitación, tenemos que especificar cuáles son los aspectos que no son relativos o que no son alcanzables dentro del proyecto. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto o una parte de un proyecto, porque el proyecto puede tener una duración mucho mayor de la que dura el periodo de residencia que ustedes van a cursar, recuerden que ustedes tienen un periodo limitado máximo de 24 semanas. Si el proyecto en el cual ustedes están participando tiene una duración de más de 24 semanas, entonces tienen que especificar que ustedes solo van a realizar una parte de ese proyecto. Y ahí es donde ustedes van a especificar de dónde a dónde va a estar su proyecto y cuáles son los elementos del proyecto que no van a estar dentro del alcance del mismo. Entonces, aquí en el ejemplo número 1 menciona que el proyecto no contempla que se realice la capacitación de personal de la planta de fluidos de perforación, ni la evaluación de la implementación del plan de manejo de residuos. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de permisos o cualquier cosa, aquí ya está especificando desde el principio el estudiante que esos elementos no van a formar parte de los resultados de su proyecto de residencia profesional. En el caso del segundo, menciona que el proyecto va a concluir con la presentación de un programa integral de seguridad e higiene y que no está contemplado dentro de su proyecto realizar la implementación. Esta actividad va a quedar para un proyecto posterior a criterio de la empresa. Entonces aquí establece que únicamente van a diseñar y a presentar el programa, pero no lo van a implementar debido a que por cuestiones internas de la empresa han decidido que este proyecto se realice posteriormente. El cuarto elemento a considerar dentro de la delimitación son los puestos del personal interno y o externo dentro de la empresa o la institución en la cual van a desarrollar su proyecto y van a detallar brevemente cuál va a ser la participación que va a tener cada uno de ellos dentro del proyecto, no dentro de la empresa, dentro del proyecto. En esta parte muchas veces hay conflicto porque muchos de ustedes consideran poner el nombre de los participantes. El nombre de los participantes del proyecto, en este caso de los ingenieros, del personal como tal técnico que participa en el proyecto, no es necesario colocarlo debido a que, de hecho, algunas empresas solicitan que esos nombres no sean publicados por cuestiones internas de la empresa. Así que no se les exige que se les coloque el nombre, sobre todo porque también puede presentarse la situación que el personal que termine el proyecto no sea el mismo que ustedes plasmaron en su reporte preliminar. Entonces, para evitar ambigüedades, lo único que sí se necesita es el puesto que ejecuta ese personal y la actividad directa que va a impactar dentro del proyecto de residencia que va a realizar ese personal. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, en el ejemplo 1, menciona que uno de los actores principales del proyecto es el responsable de la coordinación de QHSE. No menciona su nombre, menciona que es el responsable y menciona que la responsabilidad que tiene en el proyecto es que sea el encargado de supervisar las actividades de campo relacionadas al proyecto de residencia. Y el otro que menciona es el gerente de la planta, que será el responsable de coordinar al personal para apoyar el desarrollo del proyecto. Las demás funciones que tenga este personal fuera del proyecto no se necesitan plasmar aquí.
si el responsable de la coordinación de QHS se encarga de hacer monitoreo de equipo de protección personal, si se encarga de hacer los manifiestos ambientales, si se encarga de eso, y eso no está relacionado con el proyecto, no es necesario plasmarlo. Entonces, solamente vamos a plasmar las responsabilidades y las actividades que realizan dentro del proyecto que estamos proponiendo para autorización. En el segundo caso nos menciona que el gerente de recursos humanos es el encargado de coordinar la entrega de información por parte de los encargados de las diferentes áreas involucradas y menciona cuáles son las áreas que están involucradas dentro de este proyecto, que es el área de suministros, el área de producción, el área de servicio, postventa. Entonces, bueno, aquí ya limita quiénes son las áreas participantes, los puestos importantes, que en este caso es el gerente de recursos humanos, y cuál es su función dentro del proyecto. Luego tenemos como quinto elemento indicar los recursos, y no se limita solo a recursos materiales, pueden ser recursos de otro tipo, por ejemplo, humanos, económicos o documentales que se van a requerir para poder realizar nuestro proyecto. Aquí vamos a indicar si se requiere personal, si se requiere algún equipo específico, si se requiere recursos económicos, dinero, inversión, si se requieren documentos, información, estadísticas. Aquí lo vamos a plasmar en este apartado de la delimitación. En el caso del primer ejemplo, menciona que dentro de los materiales requeridos son materiales de oficina, como por ejemplo lapiceros o una laptop, y también menciona una bitácora, los manifiestos y contenedores para poder realizar ese proyecto. Pero aparte de eso, también menciona que de esos elementos es necesario el equipo de seguridad de campo, que consiste en un overall, cascos de protección, lentes y botas de tipo industrial. Puede ser que también se requiera algún personal que la empresa no tenga contemplado. Puede ser que se requiera también información que se proporciona por alguna otra empresa o algún otro departamento dentro de la misma empresa. Aquí también lo pueden enunciar. En el caso del segundo ejemplo, menciona que para desarrollar el proyecto se requiere programar reuniones de seguimiento. Como pueden ver en este caso, las reuniones de seguimiento no son un recurso material. Continúo, dice que se requieren reuniones de seguimiento con los responsables de las áreas. Adicionalmente a esas reuniones, se requiere disponer de los elementos siguientes para precisamente esas reuniones de seguimiento, que son fotocopias del manual de capacitación de la NOM 030 que mencionó anteriormente, fotocopias de los formatos de la encuesta, de una computadora, un proyector, lapiceros, papel bond e impresora. Aquí vamos entonces, ya para concluir esta parte, todo lo que necesitemos para poder hacer un buen desarrollo de nuestro proyecto de residencia profesional. Por último, para cerrar la delimitación, tenemos que mencionar cuál es nuestro parteaguas de éxito, cuáles son los elementos, los factores que nos van a permitir alcanzar el objetivo general del proyecto o cuáles son los que pudieran entorpecer alcanzar este objetivo. Hay que identificar bien esos elementos que pudieran causar que el proyecto no se logre llevar a cabo o que en dado caso, una vez logrados esos puntos o esos factores, tenemos la garantía de que nuestro proyecto de residencia profesional va a concluir con éxito. En el caso del primer ejemplo, menciona que es importante contar con la colaboración del personal para realizar la revisión de la normatividad aplicable. Sin esta colaboración del personal, obviamente, entonces no se lograría el éxito que se necesita para concluir el proyecto de residencia. Y menciona que también el compromiso de la empresa en la implementación del plan de manejo de residuos. Si la empresa no se compromete a realizar la implementación, entonces tampoco puede generar éxito este proyecto de residencia. En el segundo ejemplo, menciona que el factor decisivo es la participación del personal para proporcionar la información requerida por la norma NOM 030 STPS. Y también se requiere que haya una supervisión constante del responsable de la gerencia de recursos humanos para poder dar seguimiento a la elaboración del programa de seguridad e higiene.
son puntos importantes, decisivos, que de su realización o de la falta de la misma pueden detonar el éxito o el fracaso de nuestro proyecto de residencia profesional. Posteriormente tenemos el desarrollo de los objetivos específicos. Los objetivos específicos establecen el qué quieren lograr y el cómo se va a realizar esto. Son acciones a emprender, que estas están indicadas por el qué, y estas deben incluir en el cómo las tecnologías, métodos, estrategias, procedimientos, técnicas que se van a utilizar o que se van a desarrollar para poder alcanzar nuestro objetivo general. Y se refieren a cada una de las etapas o fases de nuestro proyecto que permiten que se alcance el objetivo general. Recuerden, los objetivos específicos van a ser aquellos pequeños pasos, obviamente definidos como objetivos, que nos van a ayudar a que al cumplir cada uno de ellos podamos concretar nuestro objetivo general. Estos van a permitirnos identificar con precisión todo el desarrollo del anteproyecto, poderle dar un seguimiento correcto y poder evaluarlo al final. Estos deben diferenciarse claramente de las actividades que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque las actividades requieren una demanda intelectual menor que los objetivos específicos. No es lo mismo un objetivo específico que una actividad. Y vamos a ver aquí 3 ejemplos. Caracterizar, aquí nos dice caracterizar, implica mucho más que observar. Observar es una actividad, o bueno, es un verbo que se puede utilizar para hacer referencia a una actividad, porque para observar simplemente tienes que tomar tiempo para fijarte cómo se comporta el objeto que estás observando o la circunstancia que tú estás observando. No necesitas hacer más que plantarte, tomar nota de lo que ocurre durante cierto tiempo y con eso terminas la actividad. Caracterizar requiere una demanda intelectual mucho más alta porque para poder caracterizar necesitas observar primero y aparte de observar, analizar la información observada y entonces poder observar patrones que te puedan determinar cómo puedes hacer una definición de eso que tú estás queriendo caracterizar. Entonces, caracterizar requiere muchas más actividades que una simple observación. Por lo tanto, caracterizar puede ser una actividad, o bueno, más bien un verbo que se puede utilizar para definir un objetivo específico. De la misma manera, para medir no requiero más que una simple actividad y para evaluar requiero mucho más que solo medir. Para dibujar, pues simplemente requiero hacer una actividad, un tiempo corto, y diseñar requiere mucho más que dibujar. Dibujar va a ser una de las cosas que voy a hacer para poder hacer un diseño. Y aquí tenemos un ejemplo. Elaborar una mermelada y desarrollar una mermelada no son la misma cosa. Aunque pudiéramos nosotros creer que el decir elaborar una mermelada es lo mismo que desarrollar una mermelada, no son lo mismo. Porque para elaborar una mermelada, pues solamente puedo utilizar una receta, colocar ingredientes, hacer la mezcla, el proceso que se tenga que hacer para la elaboración de la mermelada y simplemente ya está nuestra mermelada. Desarrollar una mermelada obviamente requerirá mucho más que elaborarla, porque para ello, para poder hacer el desarrollo de una mermelada, debo partir de una propuesta, ver si esa propuesta funciona, hay que evaluarla, hay que determinar medidas, hay que determinar si las medidas establecidas son las suficientes, si hace falta, si sobra. Hay que estar haciendo un análisis continuo hasta que se logre desarrollar la mermelada. Por lo tanto, se requieren muchas más actividades y se requiere una demanda mayor que para simplemente elaborar una mermelada. Aquí tenemos ejemplos de objetivos específicos, cómo están estructurados de proyectos de residencia profesional. El primer ejemplo inicia con el verbo diseñar. Y para realizar un diseño, pues tengo que realizar varias actividades para poder diseñar. ¿Qué va a diseñar? Las estrategias de prevención medioambiental en 3 comunidades de la zona rural de un municipio
en una localidad dada y menciona el periodo en el cual se va a realizar, que es de junio a diciembre del 2012. El siguiente ejemplo utiliza el verbo analizar. Para poder analizar, necesito definir ciertas actividades para poder hacer ese análisis que se requiere. ¿Qué va a analizar? Las 3 principales causas de accidentes en la empresa a partir de un banco de información de 5 años, en la empresa fulanita de tal. Y por último tenemos en el ejemplo 3, categorizar, que también es un verbo que requiere una alta demanda intelectual. Y lo que va a categorizar es la presencia de E. coli en una muestra de carne cruda de 10 sucursales de una empresa en el estado de Tabasco, durante la época de estiaje en el año 2012. Entonces, los verbos que ustedes utilicen para plasmar sus objetivos específicos son importantes, porque si ustedes eligen un verbo que no tiene un alto nivel intelectual para realizarlo, entonces no estarán definiendo objetivos, sino actividades. La guía para la elaboración del reporte preliminar que les mencionaba al principio les da una lista de verbos que ustedes pueden utilizar para poder definir sus objetivos específicos. Esa guía ustedes la pueden descargar del sistema SRP, donde está la lista de documentos, o la pueden descargar directamente en esta página. Más adelante les vamos a explicar dónde pueden encontrar este documento. Y por último tenemos la descripción detallada de las actividades. Esa descripción detallada de las actividades debe decir qué es lo que van a realizar y con qué. Las actividades van a ser los elementos que van a ayudarles a ustedes a cumplir con los objetivos específicos. Y las actividades son labores o tareas que se deben llevar a cabo para conseguir los resultados o productos concretos, observables o tangibles establecidos en los objetivos específicos y que nos permiten lograr el objetivo general. Y aquí podemos ver un diagrama que nos indica el proceso de cumplimiento del proyecto a través de cada uno de estos elementos. Si yo plasmo cierto número de actividades para cumplir un objetivo específico, estoy garantizando que al realizar todas y cada una de esas actividades, al final de la última actividad, habré cumplido el objetivo específico para el cual estaban asociadas esas actividades. Y de la misma manera, al cumplir todos y cada uno de los objetivos específicos a través de las actividades que plasmamos para cada una de ellas, se debe de estar logrando también cumplir el objetivo general. Entonces, el cumplimiento de las actividades nos va a llevar al cumplimiento de los objetivos específicos y el cumplimiento de los objetivos específicos nos va a llevar al cumplimiento del objetivo general. Aquí vamos a especificar dentro de la descripción de las actividades los recursos que se necesitan para elaborar la actividad, las herramientas que son necesarias para hacerlo y entonces constituirán cada una de las tareas que se van a realizar durante todo el proyecto de residencia profesional y son las que ustedes van a programar en su cronograma de actividades. Este cronograma de actividades se rellena de manera directa en el SRP, por eso no se solicita en el borrador del reporte preliminar, porque ustedes ya una vez que tengan las actividades capturadas, automáticamente las va a migrar a su cronograma de actividades que va a formar parte del archivo que ustedes van a enviar al departamento académico. Las actividades que se dividen en dos partes, el qué se realizará y el con qué se realizará, y deben estar definidas por un enunciado corto que identifique la actividad y que sirva de base para la elaboración del cronograma. Y la siguiente es una explicación donde ya a detalle van a colocar qué es lo que se va a llevar a cabo para poder lograr cada uno de los objetivos específicos y garantizar con eso el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Las actividades, a diferencia de los objetivos, deben iniciar con un sustantivo, no deben iniciar con un verbo. ¿Ok? Ese sustantivo tampoco puede ir conjugado, perdón, no se puede iniciar con un verbo que esté conjugado, no debe estar conjugado, debe ser única y exclusivamente un sustantivo.
O sea que no deben ni terminar en ar, ni en er, ni en ir. Y aquí vemos un ejemplo, que como pueden observar, no inicia con un verbo conjugado, no inicia ni siquiera con un verbo en infinitivo, sino con un sustantivo. Una supervisión de trabajos. Entonces, la palabra supervisión define una actividad que vas a realizar. Vas a hacer una supervisión de los trabajos de relleno y compactación del terreno. Y ya posteriormente, después de haber definido el enunciado que define la actividad, entonces ya podemos describir en qué consiste la supervisión de los trabajos de relleno y compactación del terreno. Consisten en observar y dar seguimiento a los trabajos de compactación del terreno, a la calidad de los materiales utilizados y a las distintas pruebas que se realizan al terreno dentro de laboratorio o en campo, y también a la colocación de plantillas de concreto que formarán parte también de la actividad de supervisión de trabajos de relleno y compactación del terreno. Tenemos por último la justificación. La justificación menciona el por qué debe hacerse el proyecto. Este debe incluir cuáles son las razones que nos llevan a realizar este proyecto y su finalidad. La intención de la residencia profesional radica en que debe solucionarse un problema, o si no se puede solucionar el problema, por lo menos nos va a proponer estrategias que podemos aplicar para poder resolverlo. Por lo tanto, es necesario describir dentro de la justificación cuál es la razón o cuál es el motivo que nos mueve a poder desarrollar esa solución del problema o poder aplicar la solución a ese problema. Por eso, la justificación nos describe la importancia del proyecto, exponiendo las razones por las cuales se debe realizar y cuál es el impacto que va a tener después de realizado en el producto o proceso que se va a obtener de la residencia. Si va a impactar en un costo, si va a impactar en calidad, y debe explicarlo de manera detallada para poder también comprender cuáles son los beneficios y la utilidad dentro de la empresa. Y todas las aportaciones que a lo largo del desarrollo de este proyecto de residencia va a ser de la práctica a la teoría. Para poder definir la justificación, debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario o conveniente para la empresa realizar este proyecto? La empresa tiene una necesidad a cubrir, que es la que precisamente el proyecto de residencia que ustedes están proponiendo va a solucionar. Y lo que nosotros debemos plantearnos es cuál es el objetivo por el cual la empresa necesita o le conviene realizar ese proyecto. A lo mejor el proyecto que ustedes van a desarrollar es porque dentro de la misma empresa surgió una situación y la intención es que se pueda controlar a través de un proceso, que se pueda establecer algún manual para poder controlar esa situación, o puede darse el caso donde la empresa fue requerida para cubrir una necesidad de un tercero y entonces ahí ustedes van a plasmar que se realiza para cubrir la necesidad del tercero, pero pues que esa necesidad del tercero radica en que hay una situación a resolver. Y ahí van a describir ustedes la situación que van a resolver. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio por el cual ustedes están desarrollando ese proyecto? También pueden incluir dentro de su justificación quiénes en la empresa se beneficiarán con los resultados del proyecto y de qué modo. Obviamente, pues dentro de la misma empresa puede haber personal, puede haber áreas beneficiadas, y cómo se van a beneficiar del producto que ustedes obtengan de su residencia profesional o de la información que ustedes obtengan. Ahí también pueden describir de manera amplia en qué modo van a ser beneficiados cada uno de ellos. La tercera pregunta es, ¿qué implicaciones tendrá para la empresa el que se alcance o no el objetivo general del proyecto? Esta pregunta debe responderse y va a formar parte de la justificación, donde ustedes pueden generar cuadros hipotéticos de qué es lo que puede suceder en la empresa si el proyecto se culmina o si no se llegase a culminar el proyecto de residencia que ustedes están desarrollando. Y
muchas veces las empresas también, cuando son subcontratadas y ustedes desarrollan proyectos de terceros dentro de la misma empresa, pueden alcanzar a distinguir cuáles son los impactos que puede tener el que se haga de manera correcta, se alcance el proyecto o que por alguna circunstancia fuera de su control no pudiera lograrse ese proyecto. Entonces aquí van a describir cada una de las situaciones que pudieran presentarse dentro de la empresa si se alcanza o no se alcanza el proyecto. Si se obtiene un beneficio impactante, aquí se va a plasmar en caso de lograrse o en caso de no lograrse, qué situación problemática puede generarse dentro de la misma empresa. Otra pregunta que nos puede ayudar también a redactar nuestra justificación es si el proyecto puede ayudar a resolver eficaz y eficientemente algún problema. Y aquí pues ustedes tendrían que plasmar el cómo ese proyecto resuelve eficaz y eficientemente ese problema. Si nuestro proyecto está orientado a resolver alguna circunstancia, ¿de qué forma se plantea el proyecto para poder atacar ese problema y resolverlo de manera eficaz? Por último, la última pregunta tenemos que dice que si el proyecto puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis o futuros proyectos en la empresa. Si el proyecto es ambicioso, puede incluir muchas etapas, muchas partes ese proyecto. Entonces, en nuestro proyecto, si nosotros somos iniciadores de ese proyecto, ahí en ese espacio nosotros podemos sugerir ideas de futuros proyectos que se pueden presentar o hipótesis que se pueden estudiar posteriormente de acuerdo a lo que ustedes van a estudiar en el proyecto que ustedes van a desarrollar. Toda la información que ustedes plasmen en la justificación debe ir argumentada con información de la experiencia real. Datos documentados que pueden ser informes, bitácoras, estadísticas, cuestionarios aplicados, cifras estadísticas, como ya mencioné, pueden ser cuadros comparativos que posea la misma empresa, pero debe estar sustentado todo en información real para que tenga peso, tenga validez nuestra justificación. Ustedes pueden tomar estas 5 preguntas como guía para poder redactar igual en un solo párrafo, no hay separación, no se colocan las preguntas, debe ser un único párrafo en prosa para poder redactar la justificación del proyecto. ¿Alguna pregunta o comentario hasta esta parte? ¿No hay dudas? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver la siguiente parte. Como ustedes saben, el proceso para poder tener autorizado su proyecto preliminar en el sistema es el 25 de septiembre próximo. Por lo tanto, nosotros debemos garantizar un tiempo un tiempo suficientemente amplio para poder hacer la revisión de cada uno de sus proyectos. Por lo tanto, la fecha límite que como área académica estamos estableciendo para entrega del primer borrador del reporte preliminar es el día 11 de septiembre del 2020, para poder garantizarles que se va a hacer la revisión en tiempo y forma y se pueden realizar las correcciones necesarias para cada uno de los borradores que les entreguen. Les repito, esta fecha garantiza que ustedes puedan tener su proyecto autorizado para el día 25 de septiembre, que es la fecha que establece el calendario de estudiantes para lograr este proceso. Y aclaro, es la fecha límite de entrega del primer borrador. O sea, ustedes después del primer borrador pueden entregar todos los que sean necesarios hasta que logren corregir cada uno de los detalles y pueda ser aprobado y autorizado su reporte preliminar. Pero por lo menos el primer borrador debe ser entregado antes del 11 de septiembre del 2020. Ahora,
como les mencionaba al principio, ya hay un grupo de profesores que se van a encargar de realizar la revisión de cada uno de sus borradores de reporte preliminar. La forma en la que lo vamos a realizar, la vamos a describir en este momento. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Lucila, ¿cuál es tu pregunta? Sí, tengo una preguntita aquí con respecto a lo que es el tema de la delimitación. Sí. Si en mi anteproyecto o en la organización de mi anteproyecto no tengo ninguna palabra, conceptos, abreviaturas para ponerla en la delimitación, ¿es necesario tener una abreviatura, por ejemplo, como el de QHSE, que es lo que significa, o el EPP? Si en mi proyecto no existe una abreviatura así, ¿es necesario que yo a fuerza tenga que tener ese punto? Ok. Recuerden que al principio dijimos que la guía no es de observancia obligatoria. Si no hay ningún concepto técnico dentro de tu proyecto que pueda dar lugar a ambigüedades, no es necesario que lo coloques. Pero yo te puedo garantizar que sí pueden haber conceptos técnicos que tú puedas especificar dentro de tu reporte de residencia profesional, que una persona común, aquí tú tienes que distinguir entre la forma en la que tú te comunicas en tu reporte preliminar y lo que entendería una persona que no está enrolada dentro de tu ámbito profesional, ¿no? Muchas veces nosotros el lenguaje técnico ya lo consideramos tan común y tan normal que ya para nosotros no es raro ciertos términos. Pero una persona común, vamos a pensar, si tú le dieras a tu vecino tu reporte tu reporte preliminar de residencia profesional, ¿cuáles son las palabras o los conceptos o las abreviaturas que él no entendería y que necesitarías tú explicarle para que pudiera comprenderlo? Si aún así, después de hacer este ejercicio, tú decides que no hay ninguna, entonces puedes omitirlo. Ok, sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a proceder, si no hay preguntas, a explicar cómo se va a realizar la revisión de borradores de reporte preliminar. En el equipo en el que ustedes están agregados ahorita, el equipo de residencias profesionales 2203 de Ingeniería Petrolera, ustedes van a encontrar en la sección de tareas que se va a publicar posteriormente a partir del mediodía, van a encontrar una asignación de tareas que se mira de la siguiente manera. Aquí ustedes van a ver unas pequeñas instrucciones que se mencionan y aquí en la parte de abajo van a encontrar ustedes las guías para poder realizar este procedimiento. Este procedimiento de revisión de borrador no es obligatorio. Quien lo quiera utilizar lo puede hacer, quien no lo quiera utilizar puede hacerlo directamente entregando su borrador al departamento académico. ¿Qué garantizamos si ustedes lo hacen a través de esta actividad? Que el reporte preliminar, una vez que ustedes lo entreguen al correo electrónico, va a fluir de manera más rápida porque ya se le habrá realizado una revisión previa. Si ustedes lo entregan directamente, probablemente se les esté regresando para poder hacer las revisiones de la forma, las revisiones del contenido, de la estructura del reporte preliminar. Y posteriormente tendrá otra revisión que es la que va a realizar el asesor interno. Si ustedes ya pasan esta revisión del borrador de reporte preliminar en la cual nosotros ya les revisamos la estructura, entonces podrán ingresar directamente a la revisión del asesor interno cuando hagan la entrega de su borrador.
de reporte preliminar al departamento académico. Entonces, repito, no es de observancia obligatoria, no es obligatorio que hagan la entrega aquí en esta asignación de tarea, pero les puede ayudar mucho para poder avanzar de manera más ágil su proceso de validación del reporte preliminar. ¿Cómo se hace la revisión del reporte preliminar? Aquí en las instrucciones menciona que dentro de este material de referencia tenemos primeramente la guía para la elaboración del reporte preliminar. Esta guía para la elaboración es el documento que les mencionaba hace un momento, donde ustedes pueden consultar cada una de las cosas que se vieron en este taller y las listas de verbos que les pueden servir para poder redactar sus objetivos. Y el segundo documento que está incluido, como les van a visualizar a continuación, es un formulario basado en un documento de trabajo para poder realizar el reporte preliminar. Recuerden que este taller se realizaba de manera presencial. Ustedes son los primeros que están realizando este taller de manera virtual. Por eso convertimos este documento en formato PDF a un formulario donde ustedes pueden redactar en los espacios la información que se les solicita para poder construir su reporte preliminar. Voy a ampliar un poquito este documento. Aquí van a poder ver en estos recuadros, van a ustedes poder activarlos y escribir de acuerdo a lo que su reporte preliminar requiere. Entonces, aquí viene la parte del nombre del proyecto, aquí el objetivo general, donde ustedes pueden poner su verbo, cuál es la acción que va a realizar el verbo, para qué se va a realizar lo que plasmaron con el verbo y el qué, y dónde lo van a realizar. Aquí tenemos los espacios de la delimitación, donde ustedes van a poder escribir cada uno de los conceptos de la delimitación, y aquí tenemos los objetivos específicos con sus respectivas actividades. El sistema SRP está programado para que les pida por lo menos 3 objetivos específicos. Ustedes pueden utilizar más de esos 3 objetivos específicos. No pueden utilizar menos de 3. Pueden utilizar 3 o más objetivos específicos. Y dentro de cada objetivo específico se va a requerir un mínimo de 2 actividades. Pueden requerir más actividades. Este formato está diseñado para 3 objetivos y 3 actividades en cada objetivo. Si ustedes no necesitan las 3 actividades, pues van a utilizar únicamente 2 espacios. Si ustedes deciden tener más objetivos o más actividades de las que les permite el documento y ustedes quieren utilizar el espacio de revisión, ustedes pueden acompañar los objetivos adicionales o las actividades adicionales de alguno de los objetivos, pueden plasmarlas en un documento de Word y adjuntarlo junto con este archivo en la asignación de tarea. Si yo decidí que mi proyecto va a tener 5 objetivos o que mi objetivo número 3 va a tener 4 o 5 actividades, puedo plasmar las actividades restantes especificando en el archivo de Word. Actividad 4 del objetivo número 3. Y ya ponen el nombre de la actividad y su detalle. Entonces, si necesitan mayor espacio, lo pueden hacer en un documento de Word adicional que pueden adjuntar junto con este. Y por último, tenemos el espacio para redactar la justificación, que igual aquí va mencionando qué es lo que deben de ir plasmando en la justificación. Recuerden que tanto la justificación como la delimitación se escriben en un solo párrafo. Entonces intenten redactarla siempre como si fuera un solo texto. No requiere enumeración de puntos ni separación de los apartados tanto de la justificación como de la delimitación. Una vez que ustedes este documento lo han rellenado, lo pueden adjuntar aquí en la parte de abajo y hacer un envío oprimiendo el botón que aparece en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, está asignado a 5 puntos esta actividad. ¿Cómo van a saber ustedes que el profesor revisor, dentro del cuerpo de profesores revisores que nosotros tenemos, uno va a ser asignado para que haga la revisión de su borrador de reporte preliminar? ¿Cómo vamos a saber si el profesor ya ha validado que toda la información que se plasma en el borrador o que ustedes envían en el borrador que ustedes envían está ya aprobada? Porque está asignado a 5 puntos. Si ustedes alcanzan los 5 puntos que menciona aquí la tarea,
entonces tendrán ya la certeza de que la actividad fue aprobada de manera correcta. Entonces ya pueden ustedes empezar a capturar este borrador en su sistema SRP. Si ustedes alcanzan menos de los 5 puntos, es porque en alguno de los puntos que forman parte del reporte preliminar hay alguna observación que corregir. Entonces ya podrán ustedes, dentro de el criterio de evaluación que está plasmado aquí, o dentro de los comentarios generales que les van a aparecer aquí al principio, podrán observar ustedes cuáles son los puntos que ustedes tienen que corregir, que componer, y pueden ustedes deshacer la entrega que ustedes ya hicieron, eliminar los archivos que ya tenían dentro de la entrega y poder agregar los nuevos documentos que reemplacen el de la anterior revisión. Entonces ya ustedes le dan en agregar trabajo y van a poder seleccionar el nuevo archivo y volver a hacer el envío para una segunda revisión. Ustedes pueden utilizar esta herramienta cuantas veces sea necesaria. Hasta que alcancen los 5 puntos ya podrán tener la certeza que la revisión de forma habrá sido aprobada. Todavía faltará de aquí la revisión del que sea asignado como su asesor interno, que es el que va a revisar de forma técnica su borrador de reporte preliminar. Una vez que él haya aprobado, entonces ya podrá empezarse a hacer el proceso de autorización. ¿Alguna pregunta? Dania Pamela. Y después tenemos a Salvador. Buenos días. Mi pregunta es, yo ya capturé mi proyecto en el sistema de residencia profesional, entonces tendría que hacerlo obligatoriamente en este documento o ya lo subo directamente. Ok, les mencionaba que no es obligatorio, pero la revisión que no se ha hecha aquí, de todas maneras se les va a hacer en el documento que ustedes envíen. Si tú ya enviaste tu documento al departamento académico, va a pasar ese filtro. Solo que la diferencia radica en que aquí se está trabajando sobre un archivo de borrador y en aquel tú vas a tener que estar entrando al sistema de residencias profesionales a estar corrigiendo cada una de las observaciones que te hagan los profesores. Entonces, si tú lo quieres trabajar de esa manera, adelante. No es necesario que lo hagas directamente desde esta plataforma. Salvador. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Por ahí ya igual estoy tratando de agotar los primeros 2 pasos de su proceso que mostró usted al iniciar la reunión. Ya mandé por ahí un correo al ingeniero Juan Solís y al ingeniero Romero Castro. Lo mandé el martes. Subí mi reporte ya en el sistema. Y bueno, yo estoy esperando que me asignen quién va a ser mi revisor y poder llegar hasta el punto 3, el punto morado, viendo su proceso. Y bueno, estoy a la espera de esa respuesta para que me digan quién va a ser mi revisor. Igual yo opto por hacer una revisión aquí en la plataforma, la que usted está proponiendo, para ir mejor blindado. Sí, pueden hacer uso de la plataforma. Si ustedes ya tienen su proyecto técnicamente redactado, tienen todo este mes precisamente para ese proceso de revisión, de correcciones que se puedan hacer. Entonces, nosotros estábamos esperando a que llegara este taller para que ustedes mismos pudieran observar si su reporte preliminar que ya tienen capturado cumple con lo que dice la guía. Y si no, pues para que pudieran hacer las correcciones pertinentes antes de hacer la primera entrega del borrador. Pero bueno, ya una vez que ustedes han hecho la entrega, sobre esa entrega se va a empezar a hacer ya las correcciones pertinentes. Una vez que se les asigne el profesor que vaya a hacer la revisión. Ok, primero, y ahora aquí mi comentario es que el revisor pues haga por escrito las observaciones en los espacios que está ahí que
que marca el documento, el borrador. El borrador se imprime con unos espacios ahí que dice observaciones a esta actividad, y lo hace, vamos, componente por componente o en cada uno de los elementos del anteproyecto, ¿no? Porque luego me ha tocado así te hablan por teléfono, estás en tu labor día a día del trabajo y todo te lo mandan por teléfono, pues no te quedas así como que, sí, pues es lo que caches, ¿no? Sí, bueno, aquí sí me gustaría... Perdón, Sí, siempre el revisor tiene que ser un formal en emitir sus comentarios por escrito, ya sea en un correo, si lo va a hacer por WhatsApp, ok, está bien, pero yo creo que sea por escrito, porque me ha tocado recibir así comentarios y, oye, mira, esto, todo por teléfono. Le digo, uno, en mi caso, pues es una persona que labora en el día a día, estás en la oficina y te cae la llamada y bueno, y cachas lo que puedes, ¿no? Sí. Ese es mi comentario. Bueno, gracias. Nada más aquí sí me gustaría aclararte una situación particular, Salvador. El formato, como bien lo mencionas, tiene un espacio de comentarios. Ese espacio de comentarios fue generado automáticamente para que en la versión impresa el profesor pudiera colocar a mano cuáles eran las observaciones que había sobre cada uno de los elementos del reporte preliminar. Recuerda que ahorita todas las revisiones van a ser virtuales. Entonces, ese espacio como tal, como no es un espacio de edición que puedan escribir en la computadora, no lo van a poder utilizar. Lo que sí es válido de tu comentario es que puedes convenir con el profesor, que sea la persona que revise, que te mande por escrito cada una de las observaciones, obviamente no sobre el documento, pero sí te los puede enviar por un correo electrónico o por el medio que a ustedes les convenga utilizar. Para ello, hay un formulario de registro que se les solicitó que ustedes llenaran, donde ustedes podían colocar un correo electrónico alternativo que estuvieran consultando constantemente o un número de teléfono donde a ustedes se les pudiera contactar para poder precisamente hacer este proceso de revisión. Esta información va a estar disponible tanto para los revisores que van a revisar que de forma esté bien el proyecto, como para los que van a revisar la parte técnica y puedan comunicarse de manera inmediata con ustedes. Pero sí, tú puedes convenir con cada uno de ellos que la revisión se haga de manera escrita. Si, por ejemplo, tú estás ocupado durante el transcurso del día y no puedes atender una llamada larga donde te vaya a explicar paso a paso cuáles son los elementos que tú debes de corregir, entonces puedes solicitar que se te sea enviado por escrito. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, bueno, agradecemos su presencia, el estar aquí en esta reunión del taller de elaboración de reportes preliminares. Espero que les haya quedado todas las dudas aclaradas. Antes de terminar, me gustaría dar espacio al ingeniero Javier Romero, que nos acompaña en esta reunión, si tiene algún comentario final. Buenas tardes a todos, buenos días todavía a todos. Pues lo mismo, estamos a la disposición de atenderles. Saben que estamos en el grupo de Microsoft Teams. Ya próximamente vamos a tener reunión con los coordinadores de cada carrera para que también estén enterados de los cambios que va a haber este semestre, pues porque la situación de salud de la pandemia nos va a obligar a hacer muchos cambios en los procedimientos. Y pues también para que ellos ya estén al tanto de todo. Agradezco al maestro Cosme que aquí está presente. Ya ha estado presente en todas las reuniones que hemos organizado. Pero también es importante que todos manejemos la misma información y pues, quedar a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ingeniero Javier. ¿Algún profesor que quiera también aportar algún comentario final? Damos la palabra al maestro Edgar David y después al ingeniero Cosme. Hola, muchas gracias, Edgar. Pues la verdad, felicitarte por muy buena información para todos, tanto para los alumnos como para nosotros que vamos a ser asesores.
He notado que varios alumnos empezaron a hacer su reporte preliminar, pues siguiendo la estructura, más no la información que venía en la guía preliminar. Entonces, de alguna manera se encuentran los apartados algo alejados de lo que pide el tecnológico como requisito para ser aceptados. Entonces, así algunos lo están mandando, así como, o sea, lo hicieron como ellos pensaron que era, que pues no está mal, tuvieron la iniciativa, pero no tomaron en cuenta la guía preliminar. Entonces, pues mi recomendación es de que, ya que ahora ya tienen toda la información que tú les diste, que ellos pues utilicen la guía preliminar, hagan las modificaciones pertinentes para que así los cambios o recomendaciones que nosotros podamos darles sean pues en menor proporción y ya sea un menos trabajo para todos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestro. Así es, la intención es eso, aligerar el proceso de validación de los reportes preliminares y esa es la finalidad de este taller. Ingeniero Cosme. Sí, buenos días nuevamente. Antes que nada, agradecer a Edgar que nos dieras esta capacitación. Gracias. Igual comentar a los chicos que cualquier duda o aclaración se pueden acercar a cualquiera de sus docentes, ya que todos estamos participando en la Academia de Ingeniería Petrolera. Y lo que no les podamos resolver, porque a veces no lo sabemos todo, eso nos queda claro, lo podemos consultar entre los docentes y aclararles a los chicos. Entonces, chicos, dudas, aclaraciones, acérquense con cualquiera de sus docentes, con quien ustedes consideren que se entienden mejor para que los pueda apoyar. Y nuevamente agradecerte, Edgar, por todo lo que nos enseñaste hoy. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Cosme. Tengo por ahí también a Naila Cristel y Salvador, si tienen comentarios. Vamos a empezar con Naila. Sí, buenos días. Es que lo que pasa, yo ya capturé mi reporte preliminar, pero ya lo mandé al Departamento de Ciencias de la Tierra. Pero le comentaba al ingeniero Romero que pienso cambiar de empresa y pues me comentó de que le tengo que dar de baja al borrador que hice anteriormente, pero no sé con quién darle de baja. Ingeniero Javier, ¿nos puede apoyar en esa parte, por favor? ¿Estás hablando de un proyecto que metiste de este semestre o el semestre pasado, perdón? No, es de este semestre, es que lo que pasa... Ok, sí, creo que ya te contesté inclusive en Teams. Es que ya entregó un reporte preliminar de un proyecto en una empresa y ahora quieres cambiar la empresa, ¿no? Pero el proyecto es prácticamente el mismo, ¿no? ¿Es así? No, va a ser diferente el proyecto. Otro, pero ya había entregado uno, no le tienes que dar de baja, lo que tienes que hacer es notificar al departamento de que el que ya habías enviado previamente, pues que ya ni lo revisen, ¿no? Porque vas a enviar otro. Eso sí, ya se lo puedes, es más, coméntaselo al Inge Edgar de una vez para que ya ese correo prácticamente ya no lo tomen en cuenta. Y mientras capturas y actualizas todo en el sistema. Ah, ok, muchas gracias. Entonces es con el ingeniero Edgar. Sí, porque el sistema ahorita está abierto para que tú hagas cualquier cambio, o sea, no tengo que hacer nada. Ok, gracias. Así es. Bueno, nada más para ampliar la información. Así como enviaste por correo el borrador anterior, puedes enviar el nuevo borrador especificando que tú ya habías enviado uno anteriormente y que este va a sustituir al anterior para que no se tome en cuenta el borrador que entregaste primero y se tome entonces en cuenta para revisión el último que estás entregando. Ok, muchas gracias. Salvador, ¿tienes alguna pregunta? No, Inge, nada más, por ahí veo al ingeniero Edgar, él estuvo ya dando comentarios ahí al reporte. Digo, este proyecto es compartido. Cuando se arrancó Lucy, mi compañera Lucy, que por ahí está también, pues ella le dio comentarios, luego la empresa me asignó a mí a ese proyecto y terminó siendo compartido por instrucciones de la empresa.
Entonces yo por ahí ya lo veo, veo que está muy activo, pues me voy a acercar a él, ya para ir liberando los comentarios que él tenga a mi reporte. Ok, bueno, pues ahí está el contacto con el ingeniero Edgar David. Para que pueda darle seguimiento también ahí el apoyo. Recuerden que todos los profesores estamos en la disposición de apoyarles en la medida de lo posible, pero pues sí tienen que concluir todo con el procedimiento que se marca. Pueden tener el acompañamiento de un profesor a lo largo de todo el proceso de validación, pero tiene que ser también, tienen que garantizar que el proceso se cumpla con la autorización por parte del departamento académico. Ahí pueden también estar en contacto con el jefe de departamento, que es el ingeniero Juan Solís, para poder dar seguimiento a ese asunto. Nada más para finalizar, les comento que este equipo va a estar también en funcionamiento para notificarles de cualquier proceso o cualquier información que nos hagan llegar de parte de la institución y que les podamos hacer saber. Entonces, ustedes también disponen dentro de este equipo un canal de comunicación. Hay un canal que se llama canal de comunicación, donde ustedes en cualquier momento pueden expresar sus dudas y cualquiera de los profesores que estamos agregados a este equipo podemos dar respuesta a él. Entonces, para que estén al pendiente de toda la información que nosotros también, conforme vayamos obteniendo, pueda fluir para cada uno de ustedes. Igual estar pendiente de los medios oficiales de cada uno de los departamentos, en especial de la División de Estudios Profesionales, que es la que les va a orientar a lo largo de toda la residencia profesional. Nuevamente les agradecemos su presencia, que tengan un excelente día y mucho éxito en este proceso de residencia profesional. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Buen día a todos. Buen fin de semana. ¿Qué está pasando? Es una peligrosa competencia esta, mamá. Si continúas, puede que debas vender la casa. En serio, tienes que decirle a Andy. ¿Es un chiste? Va a destruirla. Es más fuerte.